iban a ser beneficiarios de la política, sino también en el diseño de la política pública. Bien, terminamos con Vázquez. Un cachito más y terminamos, porque Pastore está su material, acá llueve a cántaros, no sé por ahí, acá en Moreno llueve como loco. Lo que presenta Pastore en relación a Vázquez también es cuál es el modo en que nace, o por qué nace la economía social y solidaria en Argentina puntualmente. Se me trabó de nuevo y no pasa. Ahí está. Y él primero nos presenta que hay diferentes transformaciones socioeconómicas que nos llevaron a una sociedad de tipo salarial, y que después esto se rompe, ¿no? Él habla de un proceso de globalización económica con efectos sobre los acuerdos sociales y reglas institucionales que se había configurado en la posguerra, que eran los años dorados del capitalismo. Entonces pasamos de un modelo fordista a un estado de bienestar y a una sociedad de tipo salarial que nos aseguró o nos permitió una seguridad aparente en torno a lo económico. Las transformaciones socioeconómicas que se dieron en cada uno de estos procesos es, en el modelo fordista, la producción en masa, la ampliación del mercado interno, el pleno empleo y los derechos laborales. Es discutible lo de los derechos laborales, pero bueno, lo introdujo. El inicio del reconocimiento de los sindicatos y el Estado como un actor económico garante de los derechos sociales. Luego, a partir del agotamiento del modelo fordista, se produce una puja distributiva entre el capital y el trabajo, se produce la crisis del petróleo en 1973, y aparece un nuevo modelo de acumulación hegemónica que ni siquiera contemplaba el trabajo como modelo necesario para generar ganancia, porque aparece el modelo de valorización financiera. Fíjense, un empresario, o alguien que tiene capital, para reproducir su capital, ¿qué puede hacer? Por un lado, puede invertir ese capital para generar una empresa que produzca bienes y servicios. Entonces aquello que invierte luego lo duplica, lo cuatriplica, o por lo menos saca más que lo que invirtió. Ese es un modo de generar ganancia. Pero a partir del nuevo patrón de acumulación financiera, bueno, y en ese patrón anterior que les digo que tenés que invertir para generarte tu ganancia, necesitas del trabajador para que eso suceda, o sea, incluís al trabajador para la generación de bienes y servicios. Ahora, en el modelo de acumulación financiera, ya no se necesita ni siquiera eso, o sea, el capital lo invierto y por invertir el capital consigo ganancia, ¿sí? Entonces el modelo hegemónico de acumulación financiera también desplazó al trabajador, porque ya para generar mi duplicación, cuatriplicación de la ganancia, del dinero, del capital invertido, ni siquiera necesitaba invertirlo en la producción, ¿sí? Entonces decimos que ahí, y bueno, y la producción que se decide hacer, decido hacerlo en el lugar a donde me da más ganancia. Entonces, si no es en Argentina, el tema de la globalización, dice, bueno, en Argentina se le paga mucho al trabajador, hay mucho impuesto, bueno, lo produzco en Uruguay, lo produzco en Chile, o en China, qué sé yo. Entonces decimos que hay una deslocalización e informatización de la producción, los sindicatos pierden poder, hay disciplinamiento del trabajador, hay derrumbe de los estados de bienestar. Yo esto se lo digo todo rápido, ustedes lo tienen en el material y también lo introduce Pastore un poco en su video. Lo explica muy bien, pero es el relato cortito de todo esto que fue pasando, que en realidad son transformaciones que decimos de índole socioeconómica. Y entonces se fueron transformando los territorios, las comunidades, etc. Hay un video que habla de las transformaciones socioeconómicas, que ahí les dejo el link, que después ustedes lo pueden ver si quieren. Entonces aparecen problemáticas específicas. Las problemáticas que aparecen en nuestra sociedad son, por un lado, la problemática del empleo, o sea que ya
el mundo del trabajo no incorpora a tantos trabajadores como antes. Y hubo como diferencias en cómo se llevaba el mundo del trabajo en su momento y posterior a las transformaciones, y el problema del empleo se convirtió en estructural. El tema de la precarización, el tema de la calidad del trabajo, el tema de del mantenimiento de la fuente de trabajo de forma estable. Hubo desprotección social, o sea, la problemática laboral no solo está en el desempleo, sino que también hay subempleo, o sea, el que está incluido tiene subempleo, desprotección social, informalidad, inestabilidad, precarización, no se hacen los aportes, o sea, muchas cuestiones vinculadas a la problemática del empleo. No es solo desempleo. La segunda problemática que aparece es persistencia en la pobreza estructural y la desigualdad. Entonces, un elemento contextual que aparece fuerte, en forma negativa, es que aparece estructuralmente altos niveles de pobreza y una elevada desigualdad social. Hubo diferentes indicadores, en algunos momentos los indicadores fueron un poco mejor, en otros un poco peor, pero hay un núcleo de pobreza que no se modifica, aun cuando le va mejor al país, no se modifica. Por eso hablamos de la persistencia en esa pobreza estructural. Nosotros muchas veces, algunos desarrollos de pensamiento, de política pública, los pensábamos o los implementamos en distintos barrios populares, ¿no? Y nosotros hablamos específicamente a veces de los carreros, ¿no? El sector de carreros, como un sector que pase lo que pase en el país, raramente modifiquen su situación de pobreza estructural, ¿no? Y así como ese grupo, muchos. Y el tercero, un déficit en la provisión y acceso a servicios sociales y residenciales. Este dejo de economista me hizo poner ahí servicios públicos. No son servicios públicos, son servicios sociales. Te escribí eso, lo voy a cambiar en el Power. Entonces, junto a las problemáticas de empleo, pobreza y la desigualdad social, hubo una transformación regresiva del Estado que observó cambios en discurso, intencionalidad, acción de política pública, y hay una descomposición de estos servicios públicos que, bueno, no están disponibles para los sectores más vulnerables de la población, ¿sí? La pobreza urbana lleva cada vez más cuadros muy graves de degradación ambiental, de hábitat, de infraestructura básica, y no se logra dar respuesta a esos servicios, ¿no? Bien, entonces, la economía social y solidaria presenta una respuesta a esos problemas. Por un lado, repensando las formas de solidaridad, que no viene nueva, o sea, que no es lo nuevo, sino que se repiensa desde la solidaridad social histórica. Y por otro lado, empezar a pensar nuevas identidades colectivas, nuevas reivindicaciones y sujetos colectivos que tienen que tener voz en nuestra sociedad. Específicamente en términos económicos, los sectores populares, pero también las mujeres, las disidencias, etc. Bueno, pone en agenda pública entonces una potente forma de solidaridad socioeconómica. Cuando hablamos de esos colectivos, no estamos hablando solamente de la reivindicación de derechos en términos sociales, ¿no? Lo social es también económico. No puede haber garantía de derechos si eso no se amplía a pensar lo socioeconómico de manera distinta. No podemos incluir por minoría, la inclusión tiene que ser dada
por la forma en que se piensa la política pública económica, ¿sí? Ahí nace la economía feminista, ¿no? Por un lado, o la economía comunitaria, o distintas ramas de la economía que intentan mostrar, no sirve que hagas una política pública para que incluyan a los discapacitados en el trabajo, que el 10% de los discapacitados sean trabajadores, el 10% de los trabajadores sean discapacitados, o que sean trans. Está bueno que lo hagas, pero eso no fomenta un cambio real en nuestras condiciones socioeconómicas. A eso se refiere, ¿sí? Bien, entonces, lo que nos dice Pastore es que hay hay formatos, bueno, después la ves grabada, no se preocupen. Hay nuevos formatos que hacen base en la experiencia, pero que eso tiene que trascender a generar una construcción de una economía solidaria más democrática, participativa, etc. ¿Sí? Pastore, esto después ustedes lo pueden leer, no es más que lo que está en el texto, porque Pastore hace de nuevo un pasaje por la definición de la economía. Acá son todas definiciones que son fácilmente leíbles. Vamos a lo que él plantea conceptualmente. Él dice, la economía tiene una dimensión plural. Por un lado, las dimensiones de trayectorias empíricas, que muestran formas de hacer economías de manera distintas, y por otro, dimensión política, porque tenemos que generar un proyecto de sociedad distinto. Hay que generar un proyecto de sociedad en disputa que va a plantear una tensión estructural entre las lógicas hegemónicas de funcionamiento económico y la capacidad de transformación social para democratizar la economía social. O sea, plantea que hay una dimensión política que tiene que dar la disputa para generar el cambio. Y por último, hay que trabajar una dimensión simbólica. ¿Por qué? Porque si lo simbólico no está dado, nos vamos a encontrar con una sociedad que no está preparada para esos cambios. Lo simbólico es mucho, ¿sí? Significa mucho lo simbólico. Y para que lo simbólico se dé, es necesario empezar por significar y conceptualizar las prácticas y generar nuevas relaciones sociales. Ahí está el video, este es el link del video de Pastore que ustedes vieron. Aquí les presento, de alguna manera, un esquema que nos habla de las distintas alternativas de la economía. La economía comunitaria la vimos un poco cuando hablamos del buen vivir la otra vez, que sería las formas económicas de los pueblos originarios de América, donde pensábamos la economía del buen vivir y demás. Pero también en América Latina tenemos la propuesta de la economía social, que Pastore la divide en dos grupos. Dice, existe la economía social tradicional histórica, que es la que viene dada con nuestros abuelos inmigrantes, que son las cooperativas y mutuales, o sea, que se crearon en la Revolución Industrial, pero también aparece la nueva economía social o solidaria, que aparece como una respuesta a la exclusión y a la crisis del empleo. Y acá voy a volver un poco a lo que hablábamos inicialmente, ¿no? Decíamos, bueno, vemos la economía social y solidaria solamente en el sector vulnerable. Es lo que más vemos, porque es lo que más hay. Pero si nosotros hablamos de ese grupo que Pastore llama economía social tradicional o histórica, las cooperativas y mutuales históricas, vamos a encontrar pueblos en la provincia de Santa Fe que tienen un ejemplo, le estoy dando, tienen una cooperativa eléctrica que le da electricidad a todo el pueblo, y en esa cooperativa no están solo los pobres, está todo el pueblo. Se definen los servicios públicos a través de esa cooperativa. O vemos mutuales de sepelios o mutuales de seguro en distintos lugares de América, en donde no hay empresas que ofrezcan ese servicio. ¿Quiénes están incluidos ahí? No están solamente los pobres, están todos.
nosotros lo que más conocemos, y por eso es lo que ustedes evidencian, es aquellas prácticas de organización económica que responden a la exclusión y a la crisis del empleo. Acá abajo, ¿sí? Conocemos prácticas económicas que responden a la problemática del empleo solamente, que era una de las que recién les expliqué, que era una de las que la economía social y solidaria resolvía. Aquí. Pero además, la economía social puede también y tiene que dar respuesta a el tema de la persistencia en la pobreza estructural y la desigualdad social. En desigualdad social también hablamos de la integración de los colectivos, y también en la provisión y acceso a servicios sociales y públicos, ¿sí? Así como también las otras problemáticas que nos planteó Vázquez en su primer texto. ¿Se entiende? Bien, aquí tienen, igual que en el texto, lo que es la nueva economía social y solidaria, quiénes los integran y quiénes son la vieja economía social y solidaria. Todos son economía social y solidaria, ¿sí? Pero Pastore conceptualmente lo divide en estos dos grupos para que lo podamos interpretar. ¿Está? Entonces él dice que el campo de la economía social es un espacio común a experiencias históricas del cooperativismo y mutualismo, también llamado economía social tradicional, histórica o institucional, y a las nuevas formas organizativas de hacer economía social, llamada nueva economía social o solidaria, que reemergen ante la crisis del trabajo y el Estado en las últimas décadas, como veremos o como vimos en esta unidad. ¿Sí?